Hoy vamos a ver las formas de tratamiento. Por nuestra naturaleza social, interactuamos, compartimos, conversamos y según sea el tratamiento o la persona, los verbos se adecúan. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente cuando nos relacionamos con otras personas, la situación y la misma naturaleza de la relación que tengamos con la otra persona va a definir cómo los verbos sean, cómo tratemos a esa otra persona o cómo nos comportemos en determinada situación. El español tiene tres formas de tratamiento, es decir, tres maneras de tratar a una persona. Como ya se mencionó, en el español va a haber formas de adecuar la misma forma en que tratamos a una persona o nos comportamos en un determinado momento a los propios verbos, y esto es lo que vamos a ver a continuación. Existen tres formas de tratamiento en el español. Primero, el voceo, que es el uso del tú, del vos, perdón, y también está el tuteo, que es el uso del tú. Y también el ustedeo, el uso de usted. Bueno, ya para adentrarnos más en cada uno de los tres tipos, está el usted o el ustedeo, que se utiliza como forma de respeto. Con ella tratamos a una persona que tal vez no tengamos tanta confianza, porque como bien sabemos, eh, dependiendo del contexto de la persona con la que estamos comunicándonos, así va a ser nuestra forma de expresarnos oral y escrita. Entonces, en este caso, el ustedeo es para una persona que le tenemos respeto y que no tenemos tanta confianza. Un ejemplo es, por ejemplo, el que aparece en la presentación. Es una pregunta que dice, ¿usted sabe qué hora es? Generalmente en Costa Rica, en realidad, se ve que muchas personas usan el ustedeo en cualquier situación, pero formalmente es en esta en específico. Luego está el tú o el tuteo, que se utiliza en un ámbito más familiar, se usa en países como Panamá, entre otros. En Costa Rica tal vez no sea tan común, pero también se puede utilizar y está correctamente. Una, un ejemplo sería el que aparece en la presentación, que es la pregunta, ¿tú sabes qué hora es? Y está el voz o el voceo, que es también familiar y que se supone que es la forma oficial de Costa Rica. Como les dije anteriormente, en Costa Rica se usa más que todo el voceo y el ustedeo, no tanto el tuteo, pero este, mm, cualquiera de las tres formas está bien, pero se dice que la forma oficial de Costa Rica es el voceo. Un ejemplo de esto es, ¿vos sabés qué hora es? Ok, ¿cómo sabemos qué forma de tratamiento se está utilizando? Muchas veces no aparece el sujeto dentro de una oración, entonces es importante saber qué forma de tratamiento se está utilizando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, preguntándonos al verbo. Entonces, colocamos el tú, el vos o usted después del verbo y se lo preguntamos. Un ejemplo de esto es cantas. Entonces, vamos a preguntando, tú cantas, vos cantas, usted cantas. Como pueden ver, si ponemos cada una de las formas de tratamiento, muchas inclusive nos suena extraño, como en el caso de usted cantas. Ni siquiera concuerda con el sujeto ni el verbo. Vos cantas. Sabemos que en el caso del tratamiento del vos, los verbos se conjugan de una manera diferente. Por esta razón es tuteo. Tú cantas o cantas tú. En el ejemplo de viene, igual,
va uno preguntando a cada una de forma de tratamiento al verbo. ¿Por qué al verbo? Porque el verbo es el que se conjuga según la forma de tratamiento. Entonces, tú viene, vos viene, usted viene. Como lo dije anteriormente, si prestan atención, se escucha inclusive hasta extraño. Tú viene o vos viene. No, no nos parece como, no es gramaticalmente correcto y aparte que nos parece extraño y suena realmente raro. Nadie habla así. Generalmente el viene, así conjugado, es usted viene, es un ustedeo. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios. En este caso, nos corresponde identificar la forma de tratamiento que se presenta en las siguientes expresiones. En la primera, sos un necio. Vemos que en este caso es fácil identificar cuál es la forma de tratamiento porque se está utilizando el sos, que normalmente se utiliza en el voceo. Vos sos un necio. Entonces, en este caso se trata del voceo. En la segunda expresión, quiere comer helado. Bueno, ¿cómo podemos saberlo? Podemos utilizar la técnica que ya aprendimos, que es colocar el vos, el tú o el usted después del verbo. En este caso sería, quiere usted. Vemos que suena correctamente, que no suena incoherente, entonces en efecto se trata del ustedeo. En la expresión 3, si llegas me avisas para llegar yo también. Después del llegas o avisas, vamos a colocar el vos, por ejemplo, vos llegas. En este caso no sería correcto porque sería más bien vos llegás. Normalmente los verbos se tildan en el voceo. O vos avisás, vemos que no suena bien. En cambio, coloquemos el tú llegas, tú avisas. En ese caso, si suena apropiado, si suena coherente, entonces se trata del tuteo. Bueno, en el ejemplo número 4 no puede llamarlo utilizando la misma técnica de poner cada uno de los tres tratamientos en la oración o en este caso el verbo específicamente. No puede llamarlo al ver la conjugación del verbo y al colocar cada uno de los tratamientos nos damos cuenta que es usted. Se está utilizando el ustedeo. Usted no puede llamarlo. En el ejemplo 5, no te preocupes, saldrás bien en el examen. Aquí en este caso, igual podemos utilizar la misma técnica, pero podemos ver también que no te preocupes. Es el preocupes, es el verbo y saldrás, hay dos. Y los dos están tildados y conjugados de la misma manera. Entonces, bien, podemos utilizar el primer verbo o el segundo verbo para hacer el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, por la forma en que están conjugados los verbos y como mi compañera anteriormente explicó, generalmente cuando utilizamos el vos, viene tildado, como en el caso de la 3 que no venía tildado, pero en este caso sí. Entonces, vos no te preocupes, saldrás bien en el examen. Entonces, en este caso sería José. Y en el 6 dice, ve a la pulpería y compra pan. En este caso, el verbo sería P, y igual pondríamos la forma de tratamiento al inicio. Por ejemplo, tú ve a la pulpería y compra pan. O vos ve a la pulpería y compra pan. O usted ve a la pulpería y compra pan. Puede ser que en realidad el general se escuche un poco extraño por el tipo en que está conjugado el verbo. Sin embargo,
si vemos el ejemplo y vemos las conjugaciones que vimos anteriormente, no está conjugado como un voceo porque recordemos que los voceos tienen como ese estilo de conjugar el verbo un poco diferente que generalmente aquí en Costa Rica no se utiliza tanto a pesar de que dicen que es la oficial, pero en el caso del tuteo, por ejemplo, también se conjuga de una manera tal vez que nos resulta un poco familiar porque no la utilizamos generalmente, pero por ejemplo, esta oración, ve a la pulpería y compra pan, nos resulta muy familiar. Y esto viene del usted, a pesar de que esté comunicado de esa manera y nos sintamos tal vez un poco raros a la hora de poner el ustedeo, ya sea antes o después del verbo que se presenta en la oración. Pero podemos también observar que en esta oración hay dos verbos, ve y compra. Entonces, si nos resulta extraño a la hora de hacerlo con el primer verbo y vemos que están conjugados de la misma manera, entonces podemos utilizar el segundo y así llegar a la respuesta correcta. Ahora bien, en el siguiente ejercicio, lo que nos corresponde es determinar la forma de tratamiento. Luego de que determinamos cuál forma de tratamiento aparece en la primera oración, por ejemplo, o en la oración original que nos presentan, vamos a tener que reelaborar esa oración, pero ahora utilizando la forma de tratamiento que nos solicitan. Vamos a ver cuál es el primer ejemplo que nos muestran. Nunca me llamas. En este caso, el verbo llamas está utilizando una conjugación propia de la forma de tratamiento voceo. Entonces, después de eso nos aparece la misma oración, pero esta vez conjugada con la forma de tratamiento ustedeo. Nunca me llama. Vemos cómo el verbo cambia, ¿verdad? Ahora bien, en el primer ejercicio, la oración original es me llama cuando llega. Primero ubiquemos los verbos. En este caso, los verbos serían llama y llega. Entonces, coloquemos después de llama y llega la forma de tratamiento vos, por ejemplo. Llama vos. Sería más bien llamas vos. O llega a vos, sería más bien llegas vos. Entonces no se trata del voceo porque si no, no se estaría emitiendo el mensaje correctamente. En este caso, la intención es comunicar que se avise de cuando tal persona llegue. Vamos a colocar más bien ahora entonces el usted. Llama usted, llega usted. Vemos como en este caso sí es más concordante. Usted me llama cuando llega, no vos me llama cuando llega. Vemos como en el segundo caso haría falta, más bien, no suena tan bien. Pero cuando utilizamos el usted, sí no suena correcto, no suena apropiado. Usted me llama cuando llega. Luego de identificar que se trata de ustedeo, vamos a ver cómo podemos reelaborar esta oración, utilizando en este caso el voceo. O sea que vamos a tener que fijarnos en cómo podría sonar con el voz. Sería más bien, vamos a ubicar los verbos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo los cambiamos. Me llamas cuando llegas, que ya habíamos dicho antes, ¿verdad? Lo que pasa es que el verbo a esta vez aparece con tilde, con una S más, como corresponde con el vos. Ahora bien, en el segundo ejercicio, la oración original es nunca volvás a engañarme. ¿Cuál es el verbo en este caso? Volvás. Primero que todo, también está engañarme.
que aparece esta vez como con una partícula de me, que es personal, pero ubiquémonos, que nos queda más claro, en el verbo volvás. Vemos que aparece, primero que todo, tildado. Entonces, ¿qué era la tilde? ¿O qué significaba? Prácticamente que se trataba de voceo. Volvás vos. Vemos que suena bien, pero en cambio cuando utilizamos el tú, volvás tú, no suena bien porque el tú es más bien, o sería más bien, vuelvas tú. Vemos que la conjugación cambia. En el caso de la oración que debemos reelaborar, entonces tenemos que utilizar el tuteo. En este caso, habíamos ubicado el verbo volvás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo convertimos en una oración en la que se utiliza el tú? Bueno, vamos a ver cómo acomodamos. Sería colocar el tú después del volvás. Volvás vos, habíamos dicho que era con vos. Vuelvas tú sería la forma indicada para el tuteo. Entonces sería, nunca vuelvas a engañarme. En el tercer ejercicio, la oración original es, mejor no vengas mañana. Identificamos al verbo. El verbo es, en este caso, vengas. Entonces, pongamos, por ejemplo, a la par de este verbo, la forma de tratamiento usted. Usted, vengas usted. Usted mejor no vengas mañana. Vemos que no suena bien, que suena extraño. Entonces, vamos a colocar esta vez más bien el tú, vengas tú. Vemos que sí se acomoda, que sí nos suena bien. Entonces se trata del tuteo. Tú mejor no vengas mañana. Ahora, en la oración que reelaboramos, tendríamos que utilizar más bien el ustedeo. Tenemos que utilizar el ustedeo. Entonces, habíamos identificado que el verbo era vengas. Entonces, si le agregamos el usted a la par de ese verbo, sería vengas usted. Suena extraño, tendría que ser venga usted. Entonces sería nada más, mejor no venga mañana, porque se vuelve más corta, más corto el verbo y la conjugación cambia apropiándose al usted. Venga sería para tú y venga para usted. Ok, en el cuarto dice así, ¿dónde desea ir? Entonces, colocamos los diferentes tipos de tratamiento después del verbo. En este caso es desea. Bueno, hay dos, desea y también ir, pero el desea al estar conjugado y el ir es el infinitivo, entonces el verbo ir no nos sirve porque no nos brinda ninguna información acerca de los diferentes tipos de tratamiento. Entonces utilizamos el verbo desea. Entonces colocamos cada uno de los tratamientos después del verbo. Desea vos. Recordemos que el vos generalmente los verbos están tildados y se podría considerar como inclusive que suenan como plural. Entonces en este caso no es un voceo. Y como en la siguiente opción también nos están diciendo que lo cambiemos a tuteo, entonces podemos descartarlo, pero igualmente desea tú se escucha extraño, no es parte de esa forma de tratamiento. Entonces, desea usted, en este caso, sí suena, y es parte de la conjugación de este tratamiento ustedeo. Entonces, ahí pondríamos ustedeo. Pero nos están pidiendo que cambiemos también esta pregunta a tuteo. ¿Cómo se hace? Igual. Entonces, ¿dónde desea ir? Entonces, en lugar de usted, cambiamos a tú. ¿Dónde tú deseas ir? Se escucha extraño. Entonces, si ponemos el tú, ¿dónde deseas tú ir? Deseas. Se cambia
por decirlo así, a plural agregando la S, aunque no sea plural, porque recordemos que tú es singular, pero se hace ese cambio de desea a deseas por ese cambio de tratamiento de ustedeo a tuteo. Después en la 5 dice, siempre salís con lo mismo. Aquí podemos observar lo que mi compañero y yo hemos estado explicando en la cuestión del voceo. Veamos que el verbo es salís, viene tildado, viene con una S al final, es como muy repetitivo esta forma de conjugar los verbos en el vos, entonces puede resultar un poco más sencillo a la hora de identificarlo. Entonces, igual es importante que lo verifiquen con la forma que les estamos enseñando, que es poner el tratamiento después del verbo. Entonces, sería siempre salís vos con lo mismo. Si vemos, se escucha correctamente y no como siempre salís tú con lo mismo o siempre salís usted con lo mismo. Se escucha bastante extraño. Entonces, podemos identificar el voceo ya sea de esta manera, pero también siempre asegurándonos de la manera en que nosotros estamos explicando para que ustedes estén más confiados y más seguros de la respuesta. Entonces, en este caso sería un museo. Pero nos están pidiendo que lo cambiemos a ustedeo. Entonces, igual que en todas las anteriores, tenemos que cambiar el verbo. Siempre usted, hay que poner el usted después del verbo. Siempre salís usted con lo mismo. Escucha extraño. Entonces hay que cambiar ese verbo. Siempre sale usted con lo mismo. Entonces, en lugar de salís, se cambia a sale. Se cambia esa terminación por la forma de tratamiento que se está utilizando. En el ejemplo 6 dice, no vayas a salir todavía. Entonces, en este caso hay dos verbos, vayas y salir. Pero recordemos lo que dijimos anteriormente. Salir, al estar en infinitivo, no nos está brindando ninguna información acerca de las formas de tratamiento. Entonces nos vamos a concentrar en el verbo vayas. Igual vamos colocando cada una de las formas de tratamiento después del verbo. No vayas usted a salir todavía. No vayas vos a salir todavía. No vayas tú a salir todavía. Si vemos, bueno, aparte de descartar el voceo, porque después no lo piden, también es importante asegurarnos de que no sea el voceo. Pero en este caso se descarta el voceo porque recordemos que si fuera voceo sería no vayas, tildado. Y entonces se descartaría. Pero en el caso del usted también sería no vaya usted, tendríamos que quitar la S. Por eso es un tuteo. No vayas tú a salir todavía. Y bueno, ya lo realizamos, pero nos piden que lo cambiemos a la forma de tratamiento de voceo. Entonces cambiamos el verbo, en este caso vayas, sería tildado, vayas. No vayas vos a salir todavía. Simplemente se tendría que agregar una tilde al verbo. También vamos a realizar algunos ejercicios de bachillerato. El primer ejemplo es el siguiente. Lea el siguiente fragmento. Leer poesía es dar un regalo, hacerse un bien, pensar más hondo, vivir más intensamente cada día. Luego desaparece un espacio de completar y nos dice que completa el fragmento anterior con una oración que contiene la forma de tratamiento voceo. O sea que la primera oración no nos va a importar tanto en este caso, sino que ahora lo que tenemos que hacer es completar con una oración que se encuentre utilizando la forma de tratamiento voceo. En la primera opción, ¿querés decirme una estrofa de Neruda? El verbo que se identifica es querés.
¿verdad? Si a la par agregamos el vos querés, vemos que suena muy bien. Luego, si agregamos el tú querés, no suena tan bien porque la conjugación correcta para el tú sería tú quieres. Y si agregamos el usted, quedaría como usted querés usted. Suena como que no está bien, ¿verdad? Entonces, la conjugación correcta, más bien, en el caso del usted sería quiere usted. Entonces, en este caso, la opción correcta es esa opción A, porque si suena bien cuando decimos, ¿querés vos decirme una estrofa de Neruda? ¿Verdad? Si suena bien. Ahora vamos a revisar las siguientes opciones. En la opción B, ¿dónde puedo encontrar libros de poesía? El verbo que se identifica es puedo y el verbo puedo, sí, porque encontrar es una forma infinitiva, pero el verbo puedo entonces nos aparece. Entonces, puedo, puedo usted, ¿verdad? O puede usted, si lo ponemos más bien como en tercera persona sería puede usted. Vemos que sí suena bien, que se trata entonces del ustedeo, porque cuando decimos o utilizamos el usted, es una forma más corta, más sintética. Puede usted, no sería tampoco puedes, porque puedes se trataría ya más bien del tuteo. Luego, en la opción C, ¿sabe de memoria algún poema? En este caso, el verbo es sabe. ¿Sabe usted? Vemos que de una vez nos calza, entonces se trata del ustedeo. No es tampoco sabe vos, sería más bien sabes vos, si se tratara del buceo. Luego, sabes tú, también ya entenderíamos que se trata del tuteo, ¿verdad? Porque suena diferente, sea cuál tuteo. En la opción D, ¿cuál es su poema preferido? Bueno, vemos que el verbo es, y si a la par agregamos el vos, sería es vos, no suena bien, o es usted, tampoco suena bien, pero es usted, ya no suena bien. Es cuál es su poema preferido. No sería cuál es tu poema preferido, ni, ni cuál poema preferís, por ejemplo, que sería para el boxeo. Entonces, en este ejemplo, la opción correcta es la opción A, porque el verbo querés se está adecuando a la forma de tratamiento voceo. En el ejemplo 2, lea el siguiente fragmento. ¿Por qué viene tan agitado? Venía corriendo para saludarte. Y luego desaparece un espacio en blanco. ¿Cuál opción completa el fragmento anterior con la forma de tratamiento denominada ustedeo? De nuevo, tenemos que buscar la opción o la oración en donde se esté utilizando la forma de tratamiento que nos indica. Y en este caso nos piden que se esté utilizando la forma de tratamiento ustedeo. En la opción A, ¿y qué novedades me cuentas? En este caso el verbo es cuentas. Vamos a ver, si le colocamos el vos, cuentas vos, no nos suena bien. Lo correcto sería contás vos. Si colocamos el tú, cuentas tú, me cuentas tú, vemos que sí suena bien. Entonces se trata del tuteo. En la opción B, cambió su número telefónico. En este caso, el verbo es cambió. ¿Cómo sería si le agregamos a la par el vos? Cambió vos. No suena bien. Sería cam- cambiaste vos. Y
Si le agregamos el tú, ¿cómo sería? Sería cambiaste tú, pero no sería cambió. En este caso se trata entonces del ustedeo, porque si suena bien cuando le agregamos a la par, el cambió usted. Usted cambió su número telefónico. Ahora vamos a ver las siguientes opciones, aunque ya sabemos que esa es la correcta. En la opción C, me alegro de verte. Hace mucho no hablamos. En este caso, el verbo principal podríamos decir que es verte. Y también está otro verbo secundario que es hablamos. Verte, que se adecua al tú, ¿verdad? Verte tú. O si agrego el usted, ya no me suena bien, ¿verdad? Verte usted, no. Ni el vos. En el caso de hablamos, ¿verdad? Sería hablamos tú, no nos suena completa la frase. Hablamos vos, no sería tampoco correcto decirlo. Y si decimos usted hablamos, tal vez no suena bien, ¿verdad? Porque es como nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces se adecua a una forma de conjugación propia del usted. Pero ahí no encontramos ningún verbo en el que se utilice el vos. En la opción D, ¿cómo estás? Y hace mucho vivís por este lugar. El primer verbo que nos aparece es estás. En este caso, ¿cuál sería la forma de tratamiento? Bueno, a la par podemos agregar el tú, estás tú, y vemos que suena apropiadamente. En el verbo vivís, si acomodamos a la par el tú, por ejemplo, vivís tú, también nos suena apropiado. Entonces, en este caso, tampoco tampoco nos es correcto decir que se está utilizando el buceo, porque solo se utiliza el tú. Entonces, donde se utiliza el ustedeo en este caso es en la opción B. Cambió su número telefónico. Usted cambió su número telefónico. Vemos que suena bien. Ahora, en el ejemplo 3, Estefanía, nos aparece, considera el siguiente diálogo. Tienes un brillo especial en tus ojos. Hoy te veo muy contento. Es una persona muy observadora. ¿Cuáles formas de tratamiento se evidencian en el diálogo anterior, respectivamente? Ahora, más bien, nos ponen como ejemplo dos oraciones y tenemos que identificar qué formas de tratamiento se está utilizando en cada una, ¿verdad? Porque podemos encontrar que no precisamente en ambas oraciones se está utilizando la misma. Y por las mismas opciones de respuesta vemos que son dos formas de tratamiento que pueden ser distintas o tal vez no. Pero a eso vamos a ver. En la opción A nos aparece el tuteo y el buceo. Pero primero revisemos otra vez las oraciones. Tienes un brillo especial en tus ojos. Hoy te veo muy contento. Vemos que se está utilizando el verbo tienes y también veo. Pero vamos a tener como referencia en este caso únicamente el verbo tienes para que se nos facilite la resolución de este ejercicio. ¿Tienes vos? No sería correcto. En el caso de que fuera vos o voceo, sería tenés. Entonces, el vos está descartado. Si más bien colocamos el usted, tienes usted, vemos que no, tampoco es correcto porque sería tiene usted. Pero si en cambio colocamos el tú a la par del verbo tienes, sería tienes tú. Vemos que ahí sí es correcto. Y por tanto se trata del tuteo. En el primer caso se está empleando el tuteo. Luego, en la siguiente opción, es una persona muy observadora. Muy observadora.
Entonces, en este caso, vamos a colocar primero que todo el vos. ¿Es vos una persona muy observadora? Vemos que no nos suena bien. Sería más bien, sos vos una persona muy observadora en el caso de que se tratara del voceo. Pero si agregamos más bien el tú, ¿cómo sonaría? Sería, ¿es tú una persona muy observadora? Tampoco nos suena bien. Sería, en ese caso, ¿eres tú una persona muy observadora? Pero si agregamos entonces el usted, es usted una persona muy observadora. Ahí sí nos suena bien. Es usted una persona muy observadora, entonces corresponde a un ejemplo en donde se está utilizando la forma de tratamiento ustedeo. Por lo tanto, la opción correcta en este ejercicio es la opción D, porque en la primera oración identificamos el tuteo y en la segunda el ustedeo. Bueno, en el ejemplo 4 dice, ¿cuál opción contiene la forma de tratamiento llamada voceo? Entonces, veamos las diferentes opciones. En la opción A dice, recuerda que los libros están sobre la mesa. Opción B, tenés que pedir permiso para ir al cine. Opción C, trae los refrescos para la fiesta. Y opción D, viajas en taxi o en autobús. Lo importante aquí es detectar el verbo en cada una de las oraciones para poder realizar la forma en que nosotros explicamos que podemos identificar la forma de tratamiento. Entonces, en la opción A, recuerda que los libros están sobre la mesa. Hay dos verbos, pero en este caso nos vamos a ir específicamente al verbo recuerda. Entonces hay que ir poniendo las formas de tratamiento después del verbo. Recuerda tú que los libros están sobre la mesa. Recuerda vos que los libros están sobre la mesa. O recuerda usted que los libros están sobre la mesa. En este caso, por la forma en que está conjugado el verbo, se considera un ustedeo. Y en la pregunta nos están pidiendo un voceo. Por esta razón, se descarta esa opción. En el caso de la opción D, que dice, ¿viajas en taxi o en autobús? En este caso igual vamos poniendo las formas de tratamiento después del verbo, viajas. Entonces, ¿viajas usted en taxi o en autobús? ¿Viajas vos en taxi o en autobús? ¿Viajas tú en taxi o en autobús? En esta opción puede ser un poco confusa porque tal vez no se escucha tan extraño con el museo, pero recordemos que el voceo se caracteriza, perdón, porque la mayoría de los verbos se tildan. Entonces, en este caso, para que sea voceo, tendría que decir viajas. Viajas vos en taxi o en autobús. Por esa razón, esta opción es un tuteo. Viajas tú en taxi o en autobús. Por esa razón, esa opción se descarta. En el caso de la C, trae los refrescos para la fiesta. Vamos poniendo igual la forma del tratamiento después de el verbo trae. Tú trae tú los refrescos para la fiesta. Trae vos los refrescos para la fiesta. Trae usted los refrescos para la fiesta. En este caso, por la forma en que está conjugado el verbo, al igual que la opción A, sería un ustedeo. Eso no es la opción correcta. En este caso, nosotros seleccionamos la opción B como la respuesta correcta porque si identificamos el verbo de esta oración, en este caso, tenés, vemos que cumple con las características que nosotros hemos estado mencionando en cuestión del voceo, que es que está tildado, generalmente termina con S, etcétera. Entonces, intentémoslo. Tenés vos que pedir permiso para ir al cine. Entonces, por esta razón, escogimos la opción B, pero podemos tratar con las otras formas de tratamiento para verificar. ¿Tenés tú que pedir permiso para ir al cine? ¿Tenés usted que pedir permiso para ir al cine?
Entonces, al sonar extraño con las otras dos formas del tratamiento y también al cumplir con las características que generalmente se utilizan para el voceo, escogimos la respuesta B como la correcta. En el ejemplo 5 dice, considere el siguiente texto. Hoy comienzan las rebajas de precios. Ir conmigo a la tienda. ¿Cuál opción completa el texto anterior con la forma de tratamiento denominada ustedeo? Entonces veamos las diferentes opciones. En la A, quiere. En la B, querés. En la C, quieres. En la D, querrías. Entonces hay que ver también las conjugaciones. Si vemos la opción B, querés, como lo expliqué anteriormente en el ejemplo pasado, cumple con las características del voceo, está tildado, termina con S, vos querés. Pero en este caso nos están pidiendo el ustedeo. Por esa razón, la opción B se descarta. Después, la opción C dice, quieres. Si ponemos tú quieres, usted quieres, nos están pidiendo un ustedeo. Entonces, si colocamos usted quieres, se escucha extraño, pero tú quieres, no. Por esa razón, se considera un tuteo. Por eso, la opción C la descartamos. Y en el caso de la D, querrías, vamos a intentar con las diferentes formas de tratamiento. Vos querrías, tú querrías, usted querrías, se escucha extraño y nos están pidiendo un ustedeo. Por esa razón, nosotros escogimos la opción A como la correcta. ¿Usted quiere ir conmigo a la tienda? ¿O quiere usted ir conmigo a la tienda? Cualquiera de las dos formas se escucha correctamente por la forma en que está conjugado el verbo. Entonces, se completaría la oración. Hoy comienzan las rebajas de precios. ¿Quiere ir conmigo a la tienda? Es muy importante siempre prestar atención al tipo de tratamiento que nos están indicando. Podemos ir directamente a utilizar ese tratamiento que nos especifican en cada una de las opciones y descartar, o ir una por una con los diferentes tipos de tratamiento también para verificar. Luego, en el ejemplo 6 dice, lea el siguiente fragmento. Tiene un espacio y dice, esta gran promoción vacacional solo por el mes de diciembre. Esta promoción se acaba pronto. Complete el fragmento anterior con la opción que presenta dentro de sus componentes la forma de tratamiento denominada tuteo. Entonces, veamos las diferentes opciones. Lo primero que vemos es que ya no hay verbos, sino que hay dos. Y lo que nos pide es dentro de sus componentes, o sea, que los dos estén dentro de esa forma de tratamiento de tuteo correctamente. Entonces hay que ir opción por opción, realizando el mismo ejercicio que hemos estado viniendo haciendo. Entonces en la opción A dice, venite y gozá. En la opción B, vení y adquirí. En la opción C, ven ya y disfruta. Y la opción D, venga y aproveche. Entonces hay que ir viendo los diferentes tipos, más que todo en el primer verbo. Igual el segundo tiene que ir acorde, pero si vemos, el primer verbo es el que se repite en cada una de las opciones, entonces tal vez es el que nos puede brindar más información para escoger la opción correcta. Entonces, en el caso de la opción A, dice, venite y gozá. Entonces pongamos cada una de las formas de tratamiento. Venite y gozá usted, o usted venite y gozá. Se escucha extraño, pero
Vos venite y gozá. Si se escucha mejor. Tú venite y gozá. O venite y gozá tú. Por la forma en que está conjugado el verbo, en este caso no sería un tuteo. Pero veamos las conjugaciones. Lo más importante es como ir identificando que muchas veces los verbos se conjugan de la misma forma según el tratamiento, se repiten, pero hay otras que no. Entonces siempre hay que tener cuidado en prestar atención y también en hacer como el ejercicio completo de ir por cada una de las formas de tratamiento. Entonces, la opción B dice, vení y adquirí. Usted, vení y adquirí, o vení a adquirir usted. Se escucha extraño. Vení y adquirid vos, o vos vení y adquirí esta gran promoción vacacional. O tú, vení y adquirí. Se escucha extraño en el tuteo. No es parte de la conjugación de ese tratamiento. Por esta razón se descarta. En la opción D dice, venga y aproveche. Usted, venga y aproveche. Vos, venga y aproveche. Tú, venga y aproveche. En este caso, si vemos cada una de las formas de tratamiento, sería un ustedeo. Usted, venga y aproveche. La conjugación de los verbos está acorde a ese tratamiento de ustedeo, pero en este caso nos piden un tuteo. Entonces, si vemos la opción C, dice, ven ya y disfruta. Usted, ven ya y disfruta. No, no se escucha bien siquiera. En el caso de vos, ven ya y disfruta vos. O vos, ven ya y disfruta. También recordemos lo que generalmente ocurre en el ustedeo. Aparte que si vemos la opción B, vos, vení y adquirí, es parte de un voceo. Y vemos que en la opción C, el verbo ven está conjugado diferente a la opción B. Por esta razón, la opción B es la correcta del tuteo. Ven ya y disfruta. Tú, ven ya y disfruta. Es parte de la conjugación de ese tratamiento. Por esta razón, nosotros colocamos la respuesta correcta como la C. Y se completa la oración diciendo, ven ya y disfruta esta gran promoción vacacional, solo por el mes de diciembre. Esta promoción se acaba pronto. Entonces, es importante mencionar lo de la forma en que nosotros logramos tener o adquirir la forma de tratamiento correcta, que siempre es fijándonos en el verbo. No tal vez, muchas veces como nosotros explicamos, mencionan dos verbos, inclusive puede haber más, pero siempre es importante ver la forma en que se conjugan los diferentes verbos y cuál verbo me puede dar más información acerca de la forma de tratamiento para así poder ir colocando las diferentes formas de tratamiento después del verbo y así adquirir la respuesta correcta, ya sea que nos pidan cuál es y nosotros mencionarla o que nos den la forma de tratamiento y nosotros escoger la oración que sea correcta o acorde a esa forma de tratamiento. Muchas gracias por su atención.